riesgos físicos en el sector de la construcción. Los riesgos físicos se encuentran presentes en todo proyecto de construcción. Entre ellos se incluye el ruido, el calor y el frío, etc. Pero en este caso nos vamos a enfocar al ruido. Las maquinarias se han transformado, la construcción es una actividad cada vez más mecanizada, también la ha hecho mucho más ruidosa. Las características y ruidos que encontramos en el sector de la construcción fue las pulidoras, taladros, sierra de mano, martillo, taladros. Las fuentes generadoras del ruido son los motores de las maquinarias, principalmente pueden ser por motores diésel de combustión interna cuyos niveles de ruido son altos, motores auxiliares, sistemas de ventilación, se utiliza cuando realizan excavaciones o perforaciones en el subsuelo, también cuando están haciendo túneles, cuando utilizan explosivos para demolición de edificaciones. También ruido en maquinaria que se utiliza para transportar el material o elementos para desarrollar la actividad. Los controles de mitigación, reemplazo de maquinaria ruidosas por otras modernas. Uso de amortiguadores en las piezas de maquinaria y mantenimiento preventivo de equipos y herramientas. Buenas tardes, mi nombre es Juan Esteban Ospina y yo les voy a hablar sobre los instrumentos de medición para determinar el impacto de ruido en la empresa. Los instrumentos más utilizados son el sonómetro, el cual es un instrumento que mide el nivel de presión sonoro en decibeles. De esta forma responde ante un sonido de forma aproximada a como lo haría el oído humano. Y el dosímetro, el cual es un instrumento que se encarga de calcular la dosis de ruido a la que está sometida una persona. El dosímetro lleva incorporado un sistema lector en el que se expresa la dosis acumulada en el tiempo que ha estado en función. Y por último les voy a hablar sobre los valores límites permisibles. Estos valores nos ayudan a medir el tiempo de exposición de ruido a la que se encuentra el trabajador. De esta forma se puede ver que si el trabajador se expone durante 8 horas tiene un valor de 85 decibeles, durante 4 horas de exposición son 90 decibeles, durante 2 horas son 95 decibeles y durante 1 hora son 100 decibeles. Muchas gracias. El ruido en el sector de la construcción. La normatividad que puede aplicarse la explicaremos a continuación. Decreto 1335 de 1987, en el artículo 177, nos dice que en los lugares donde la exposición al ruido es continuo y no debe superar los 85 decibeles durante 8 horas de exposición, y cuando no se pueden reducir los niveles sonoros, se deben utilizar los elementos de protección auditiva. En el artículo 178 nos habla de que la autoridad competente realizará mediciones de intensidad del ruido. Este artículo aplica para el sector de las minas. En el decreto 2222 de 1993, en el artículo 251, nos habla sobre la identificación de la maquinaria o de los equipos ruidosos por los cuales se deben adoptar medidas para la reducción, control, limitación, retiro de los lugares de trabajo o, en su debido caso, con el suministro de elementos de protección auditiva. En el artículo 252 del mismo decreto nos dice que todo trabajador expuesto a una intensidad de ruido por encima del nivel permitido debe realizarse exámenes médicos que incluyan audiometrías y el costo de las mismas las asume la empresa. También encontramos la resolución 1792 de 1990, donde se establecen los valores límites permisibles, que son 8 horas 85 decibeles, 4 horas 90 decibeles y un cuarto de hora 110 decibeles. En la resolución 2413 de 1979, en el artículo 66, nos dice que en las obras civiles donde se produzcan ruidos fuertes se deben proporcionar elementos de protección personal, tales como los tapones.
Algunos efectos sobre la salud que produce la contaminación auditiva. Encontramos la pérdida auditiva, los acúfenos, que son sensación de zumbidos en los oídos, daños al sistema nervioso, insomnio, hipoacusia, sordera, incremento de la tensión arterial y la cefalea, entre otros. Estrategias de solución para problemáticas de ruido. Para prevenir las enfermedades como la pérdida auditiva y los problemas adversos, se deben aplicar todas las medidas preventivas necesarias para tratar de eliminar los riesgos o, si no es posible, reducir a su nivel más bajo. Algunas medidas son medidas técnicas. Disminuye la generación y propagación de ruido, máquinas con bajo nivel de ruido, mantenimientos adecuados, entre otras. Medidas organizativas. Reduce el tiempo de exposición, rotación de puestos, restricción de acceso, entre otras. Equipos de protección auditiva. Solo se acudirá a ellas si las otras medidas no funcionan. Tapones o cascos orejeras. Y vigilancia de la salud. Se establecen controles auditivos para comprobar el grado de afectación.